sistema de transmisión y están los consumidores, ¿no? Entonces decíamos de que la función de un sistema eléctrico es abastecer a la demanda en energía y en potencia, ¿no? Y aquí resalta el concepto que dice tan económicamente como sea posible, en la cantidad deseada y con un nivel aceptable de calidad, confiabilidad y seguridad. Eh, esta última frase que dice con un nivel aceptable de calidad, confiabilidad y seguridad es muy importante porque define un límite de inversión en desarrollo de infraestructura, ¿no? Por encima de ese nivel adecuado o aceptable, ya se puede considerar que la inversión está más allá de lo deseado, ¿no? De lo posible. Entonces, si explicamos cada uno de esos términos, cuando decimos abastecer a todos los usuarios, debemos pensar que el sistema de potencia cuenta con la infraestructura de generación, transmisión necesaria para abastecer a todos los usuarios, ¿no? Tan económicamente implica básicamente hablar del despacho económico, ¿no? Tratar de entregar esa energía al mínimo costo. Y cuando decimos la cantidad deseada, se debe cubrir la demanda del usuario en todo instante, ¿no? Cuando hace un momento hablábamos de potencia y energía, precisamente hace mención a ese tema, ¿no? De que la potencia si yo tengo, digamos, una determinada potencia, el suministro de esa potencia debe ser sostenible en el tiempo. De eso estamos hablando de energía. Y cuando hablamos de calidad, aquí estamos hablando de que tiene que haber una adecuada regulación de voltaje, una adecuada regulación de frecuencia, digamos, las señales o la energía que se mande debe tener un contenido de armónicos mínimo, limitado por la norma, y si acaso hay procesos donde se producen, por ejemplo, el efecto de parpadeo o efecto flicker, esto se da principalmente en industrias, en siderurgias, donde el proceso, por ejemplo, de fundición del acero se hace a través de arcos eléctricos, ¿no? Muy bien, entonces la idea es que asegurar un 100% de continuidad de servicio, hemos dicho que es un poco complicado, porque siempre en el sistema podrían presentarse fallas, ¿no? Fallas internas a los equipos o fallas externas en el sistema. Por lo tanto, aquí hay un concepto que es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad del sistema, hablamos de lo que es una seguridad inherente o de la seguridad operativa. Cuando hablamos de la seguridad inherente, hablamos de un concepto que en inglés se distingue muy bien ambos conceptos, ¿no? El primero, la seguridad inherente, se denomina el safety, ¿no? Y aquí básicamente lo que trata uno es de minimizar las situaciones, los riesgos en el sistema hacia las personas, hacia el medio ambiente o hacia los mismos equipos. Entonces a eso se le llama el safety. ¿Y cómo es que se controla ese aspecto de la seguridad inherente? Hay normas operativas que dicen cómo deben ser construidos los equipos, ¿no? Cómo deben operarse los equipos. Entonces, eso se regula mediante normas constructivas y operativas.
al principio del curso, cuando hablábamos de algunas normas, por ejemplo, comentábamos que la norma 30 es una norma que básicamente ayuda a definir las características técnicas que tienen que tener las líneas, generadores. Te habla, por ejemplo, de niveles de aislación que deben cumplir los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están definidas básicamente esas precauciones. Y las reglas, digamos, operativas están en las normas, como la norma 11, las condiciones de desempeño mínimo, la norma 6, que es restitución del sistema, en la que a uno le toma o le instruye, digamos, tomar previsiones al energizar una línea, tomar previsiones en el proceso que uno debe seguir para restituir el sistema, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere el aspecto de la seguridad inherente, ¿no? La seguridad operativa, el security, es básicamente el tema que vamos a ver en el capítulo 4. Análisis de seguridad de sistemas de potencia tiene que ver con el security, ¿no? Y cuando definíamos, por ejemplo, confiabilidad, decíamos que tiene dos atributos, uno que es la adecuación y otro que es la seguridad. Entonces, esta seguridad operativa se refiere a ese segundo atributo, ¿no? Que habla de la habilidad del sistema para responder apropiadamente a los disturbios, ¿no? Y este estudio, digamos, se hace mediante estudios de seguridad estática y dinámica. Y cuando se hace estudios dinámicos, se habla de la estabilidad electromecánica del sistema, ¿no? ¿Qué estudios se realizan? Está también definido en las normas. En nuestro caso, está en la norma operativa 11, que nos dice qué estudios se tienen que hacer. Y cuando se analizan los resultados, entre qué valores o qué variaciones son admisibles en las tensiones, en la frecuencia, en los tiempos de operación de los equipos de protección, etcétera, ¿no? Eso está definido en la norma 11. Por lo tanto, el nivel aceptable de calidad, confiabilidad y seguridad, este concepto, así ya global, conjunto, ¿a qué se refiere? La calidad, seguridad y confiabilidad están relacionadas entre sí, nos dice, ¿no? Entonces, el nivel aceptable es fijado por la regulación vigente en cada país. Y esto tiene que ver básicamente con la posibilidad que tienen los usuarios de pagar por ese servicio, ¿no? En la clase pasada decíamos que si yo quiero más seguridad en un sistema, entonces tengo que realizar más inversiones. Y esas inversiones al final, si no se controlan adecuadamente, eso va a la tarifa del usuario. Pero podemos encontrar sociedades que están dispuestas a pagar ese nivel de confiabilidad más elevado. Entonces seguramente sus tarifas serán también más altas, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy, muy importante cuando se habla del nivel aceptable. Otro tema importante es que dice que el nivel aceptable está fijado por la regulación, ¿no? En Bolivia, en el tema operativo, en el tema de la operación, está claramente establecido, ¿no? Por ejemplo, qué niveles de reservas de generación se va a pagar, qué niveles de voltaje son adecuados, qué nivel de frecuencia, etcétera. Eso está muy bien definido, ¿no? El tema de la confiabilidad operativa, ¿no? Los niveles de calidad para la confiabilidad operativa. Pero aún no existen
aún no existen niveles de confiabilidad aceptable para la planificación de largo plazo, ¿no? En otros sistemas esto está definido en su norma técnica. Por ejemplo, la clase pasada decíamos que un indicador de confiabilidad es la energía no suministrada, por ejemplo, ¿no? Y ese indicador, eh, si yo tengo normado cuánto es aceptable, entonces yo puedo verificar el sistema y ver si cumple ese indicador. Por encima de ese, nuevamente ya son sobreinversiones, ¿no? Indicadores como el OLE, el OL, que vamos a ver más adelante, que también hay valores referenciales, pero en Bolivia todavía no tenemos esos indicadores de referencia, ¿no? Ese es un tema que seguramente en los próximos años va a poder ser definido. Entonces, aquí debemos saber cómo mejorar la confiabilidad, ¿no? Decíamos la clase anterior que cuando hablamos de la calidad, ¿no? Cuando hablamos de la calidad del sistema, se puede mejorar cuando la confiabilidad depende de la calidad, o sea, se puede mejorar, por ejemplo, la calidad de los materiales con los que se construyen los equipos, ¿no? El lugar, las fábricas donde se fabrican estos equipamientos. Y además que estos equipos sean sometidos a pruebas de calidad y de calibración. Tener cuidado con el transporte, tener cuidado con la puesta en servicio de las instalaciones. Entonces, este proceso, desde el diseño, la construcción, hasta la puesta en servicio, es un proceso que tiene que ser realizado con bastante cuidado, ¿no? Y antes de la puesta o antes de la operación, básicamente, hay un trabajo que se realiza que se llama puesta en servicio, el comisionado también, ¿no? Y aquí se sigue una serie de protocolos donde se va probando funcionalmente cada componente de la instalación, de manera de verificar que responda adecuadamente cuando esté operando. Si este proceso de puesta en servicio, que ayuda muchas veces a encontrar defectos o fallas en un cableado o en la conexión entre componentes, etc., es aquí en este periodo donde debo identificar esos problemas, ¿no? Entonces, esta etapa, antes del funcionamiento ya continuo del equipo, es muy importante, ¿no? Lleva su tiempo y tratar de apresurar los tiempos o acortar los tiempos de la puesta en servicio no son recomendables, ¿no? He tenido antecedentes en el pasado en el que en alguna parte del sistema, por otros motivos que no eran técnicos, se han apresurado, digamos, la puesta en servicio de un componente, luego a la larga esto ha tenido sus consecuencias, ¿no? Y otro aspecto que ayuda a mejorar la confiabilidad del sistema es la redundancia, ¿no? O sea, tener equipos redundantes. Como decíamos antes, en una subestación, si tengo un transformador, por redundancia debería tener un segundo transformador. Si este concepto, por ejemplo, se ve muy interesante en la norma. La norma establece que, por ejemplo, transformadores de transmisión que estén arriba de los 50 MVA deberían ser transformadores, un banco de transformadores monofásicos, ¿no? Y
debería tenerse un elemento de reserva. Entonces, si hay una falla en una de los transformadores, ¿no? Entonces muy rápidamente se hace el intercambio. Inclusive tiene un sistema de intercambiabilidad de equipos, ¿no? Mediante redes o directamente mediante esquema de conexión. Muy rápidamente se puede sacar un elemento para mantenimiento y ponerlo el que está de reserva, ¿no? Y también dice que cuando son transformadores trifásicos, debería haber un segundo transformador de respaldo, ¿no? Especialmente esto en transformadores que tienen que ver de suministro hacia una área, ¿no? Que si, o de interconexión de un área a otra, qué sé yo. Entonces, esa es una previsión que se hace en transmisión para el tema de trafos. En distribución, si tratamos de ver qué hace, por ejemplo, qué hacen las empresas distribuidoras grandes, ¿no? En La Paz, por ejemplo, en sus subestaciones tienen 2 transformadores en paralelo de igual capacidad. Y obviamente si quieren hacer mantenimiento en uno, bueno, sencillamente está el otro para seguir abasteciendo, ¿no? En Santa Cruz, la distribuidora tiene un criterio que cuando es una nueva subestación que está cubriendo un área, digamos, un poco alejada de la ciudad, se llega con una línea, se instala un transformador y cuando este transformador alcanza más o menos el 80% de su carga, se instala un segundo transformador. Pero además, así como se le ha dado redundancia al equipo de transformador, también se llega con una segunda línea. Entonces también hay redundancia en las líneas de subtransmisión. Entonces son criterios de confiabilidad que, digamos, asumen algunas empresas, ¿no? Pero sin duda, el hablar de redundancia implica hacer inversiones, ¿no? Significa invertir en la compra de componentes. Y cuando hablamos de redundancia, aparecen 2 tipos de redundancia. Una redundancia activa y una redundancia en stand-by. Activa quiere decir que el componente está conectado, ¿no? Está energizado el componente, ya sea línea o sea transformador. Y el otro tipo de redundancia es en stand-by, es decir, está en espera. El equipo, cuando se necesita, inmediatamente se lo puede conectar. Este tipo de equipos en stand-by, normalmente el ejemplo más claro son los equipos de generación, ¿no? Hemos visto en simulación, también algo en la capítulo anterior, que si yo tengo una demanda, tengo que determinar cuántos generadores van a funcionar. Pero hay otros generadores que no están funcionando. Entonces, esos generadores están en stand-by, están a la espera de ser llamados para abastecer la demanda. O si algún generador está indisponible, entonces va a ir en lugar de ese, ¿no? Entonces, esos son los 2 tipos de redundancia. Otro método para mejorar la confiabilidad, habíamos comentado también, que es el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento es un aspecto muy, muy importante en la, digamos, en la operación de los sistemas, ¿no? Y como ustedes saben, hay un mantenimiento, antes del preventivo, hay un mantenimiento predictivo, ¿no? Y claro, ya a la hora de trabajar, de resolver, digamos,
o planificar el mantenimiento preventivo implica indisponer al componente, ¿no? Se hacen los trabajos que son necesarios. Entonces, los planes de mantenimiento preventivo son muy, muy importantes para no llegar a que el equipo pueda dañarse y llegar a algo que no se desea, ¿no? Que es el mantenimiento correctivo, donde ya ha habido fallo, daño, etcétera, ¿no? Y para este plan de mantenimientos es muy importante tener un stock de repuestos, ¿no? Entonces, si yo tengo un plan de mantenimientos, puedo, tengo que tener un stock de repuestos adecuados, porque no puedo comenzar un mantenimiento si no sé que tengo los repuestos. Entonces, esto es muy importante. Pero nuevamente, realizar esta actividad, tener el stock de repuestos, etcétera, tiene en este caso ya no diré un costo, tiene una inversión, porque de no tener un stock de repuestos, seguramente el equipo podría quedar fuera de servicio mucho tiempo y la empresa pierde, ¿no? Entonces, si yo tengo un stock, inmediatamente se repone al equipo y la empresa, etcétera, no pierde, ¿no? Muy bien, pero sin embargo, son consideraciones muy importantes que ayudan a mantener o a mejorar la confiabilidad de un sistema. Entonces, eso es lo que se trata de mostrar en esta, en esta transparencia, ¿no? Y, por ejemplo, eh, estamos hablando de el costo de la confiabilidad. Y nos dice, conforme se aumente el nivel de confiabilidad, se aumenta el nivel de inversión requerido. El costo de la confiabilidad debe compararse con los beneficios globales para el usuario como para la sociedad en su conjunto, para la empresa también. Para justificar las inversiones en mejorar la confiabilidad, básicamente se debe definir el costo de interrupción, es decir, ¿cuál sería el costo de falla? En Bolivia, digamos, hay un costo de falla que son $1,500 por megavatio hora, ¿no? Eso es lo que cuesta interrumpir el suministro. Entonces, cuando se hace a veces análisis costo-beneficio, se compara, a ver, si yo voy a tener una energía suministrada que supera el costo de energía no suministrada de una zona, de una región por tanto tiempo, si acaso el beneficio de incorporar una instalación, de hacer un plan de mantenimientos, qué sé yo, se justifica comparándolo con el costo de energía no suministrada, por demás está justificado la incorporación de un nuevo componente o un plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí en la gráfica se observa, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, en el caso de la reserva, ¿no? Este es un ejemplo de análisis costo-beneficio para aumentar la reserva rotante. Entonces, si yo aumento la reserva rotante, estoy yendo en la dirección supuestamente de aumentar la confiabilidad. Pero al aumentar la reserva rotante, estoy aumentando el costo de inversión o el costo de operación, puede ser en este caso, ¿no? Si hablo de reserva, por ejemplo, de equipos, tener más generadores o tener más líneas, tener redundancia, en otras palabras, entonces ahí voy a hablar de costo de inversión. Pero si no hago estas inversiones, entonces es probable que tenga un costo de falla elevado, ¿no? Entonces, en la medida que hago inversiones para la redundancia, ¿qué voy a obtener? Entonces voy a obtener que el costo de falla empieza a reducirse, ¿no?
Entonces, de esta suma, de estas dos curvas, voy a sacar la suma, y el mínimo va a ser, digamos, el óptimo. Entonces, ese va a ser el valor que yo voy a tener aconsejado de realizar inversiones en planes de mantenimiento, en redundancia, etcétera, ¿no? Ni muy caro ni muy barato, pero sí me garantiza el óptimo, ¿no? Entonces, ese es más o menos un tipo de análisis que se realiza para encontrar, digamos, la confiabilidad aceptable, ¿no? Un equilibrio técnico y económico. Bueno, entonces habíamos conversado que cuando hablamos de confiabilidad, preferimos hacer, más que hacer un análisis determinista, decíamos que preferimos hacer un análisis probabilístico, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de potencia tiene un desempeño estocástico, ¿no? Entonces es mejor hacer un análisis probabilístico, ¿no? Y para eso lo que se van a usar son técnicas de probabilidades, ¿no? Muy bien. Es muy importante en esta etapa reconocer que existen en los componentes de un sistema eléctrico, existen dos tipos, ¿no? Los equipos que son no reparables y los equipos reparables. Los equipos reparables terminan su vida útil cuando el equipo falla. Un ejemplo típico es un fusible, un foco, por ejemplo, ¿no? Cuando falla el fusible o cuando se quema el fusible o cuando se quema el foco, bueno, ahí termina su vida útil, ¿no? Ese es un equipo que no es reparable, ¿no? En cambio, cuando hablamos de un equipo reparable, puede ser sustituido, puede ser reparado, ¿no? Y eso se puede dar mediante ciclos, o sea, los planes de mantenimiento nos ayudan precisamente a definir esos ciclos. Entonces hay un periodo en el que el componente está en operación, entra en mantenimiento o reparación y nuevamente vuelve en operación. De acuerdo a su plan de mantenimientos, nuevamente puede entrar en reparación, etcétera, ¿no? Pero es un equipo reparable. Entonces, esa es la característica de los componentes de un sistema eléctrico. Son equipos reparables. Por eso es importante el plan de mantenimiento. Bueno, ¿y eso a qué nos lleva? O sea, digamos que el concepto, digamos, tradicional, histórico de la confiabilidad era, estaba básicamente dedicado a equipos no reparables. ¿Qué quiere decir? Que la función confiabilidad, fíjense, por la expresión matemática es la exponencial negativa de menos lambda t. ¿Qué quiere decir? Que la confiabilidad del equipo con el tiempo va disminuyendo, se va reduciendo con el tiempo. Mientras el tiempo tiene infinito, el nivel de confiabilidad de ese equipo va bajando, ¿no? O llega a cero, digamos. Pero esta curva exponencial hacia abajo es el comportamiento de un equipo no reparable. Pero si el equipo es reparable, ¿no? Puedo llegar hasta este punto en el tiempo, le hago la reparación, y si hago reparaciones, entonces permanentemente este equipo va a estar disponible para funcionar, ¿no? Entonces aquí
ha cambiado un poquito el concepto histórico que se tenía de la confiabilidad y ahora aparece un concepto adicional que se llama el availability, ¿no? Es la disponibilidad. Entonces ya con A hablamos de la disponibilidad. El equipo va a estar disponible por mucho tiempo mientras yo le haga periodos de reparación cíclica, ¿no? Aquí está en operación, hago mantenimiento, está en operación, hago mantenimiento. Pero lo interesante es que mientras está en reparación, es reemplazado por otro equipo, ¿no? Entonces, si yo bien digamos, en la vida del objeto, yo puedo ver que está en operación, está en reparación, en operación, está en reparación, al ser sustituido por otro componente, prácticamente se ve como que siempre estuviera disponible para el sistema, ¿no? La función está disponible, ¿no? Si, por ejemplo, es generación, para un componente generador por mantenimiento, otro lo reemplaza. Entonces, la función de generación es continua, está disponible siempre. Y eso es lo que marca esta curva, ¿no? Esto es muy, muy importante de entender, porque la disponibilidad se la está viendo de manera continua, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la disponibilidad, del inglés availability, ¿no? Así como con la letra A yo marco la disponibilidad, el periodo que esté en mantenimiento va a estar indisponible, ¿no? Durante la reparación el equipo va a estar indisponible. Y del inglés también se llama unavailability, ¿no? Con la letra U. Entonces, en la suma del tiempo, el tiempo que está disponible más el tiempo que está indisponible, eso me da el 100% del tiempo. Aquí se llama esto define un proceso de Markov que le llaman, donde en este estado el equipo estaba operable y puede pasar a un estado de fallo mediante una tasa de falla, ¿no? Mediante una probabilidad de una cierta tasa. Entonces el equipo va a pasar al estado de falla con esta información de la tasa de falla. Pero el equipo puede ser reparable. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad o la tasa con que ese equipo reparable? Es con nu, ¿no? Lambda es la tasa de falla y nu es la tasa de reparación. Entonces, el equipo puede estar en funcionamiento y pasa a una condición de reparación, ¿no? Con esta tasa de falla. Y vuelve otra vez a operar con esta tasa. ¿De dónde se calcula esos valores? Esos valores se determinan justamente de la estadística operativa que se tiene del componente, ¿no? Se ve la historia, se ve cuánto tiempo ha estado funcionando, cuántas veces ha fallado, por cuánto tiempo está en la condición de falla, cuánto ha durado su reparación, etc. Esa información se calcula la tasa de falla y la tasa de reparación, ¿ya? Entonces, nuevamente recalco aquí, cuando hablamos de componentes eléctricos, nos referimos a la disponibilidad del equipo, ¿no? O a la indisponibilidad. Entonces, de aquí para adelante, especialmente cuando empecemos a estudiar la confiabilidad, en este caso la adecuación del sistema, la suficiencia del sistema, entonces tenemos que hablar de la disponibilidad o de la indisponibilidad del componente. ¿Ya?
¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Hola, hola. Todo claro, Inge. Parece que voy a pedir que me muestren sus caras para ver si no se han dormido o están atentos. Hablando de eso, en el examen, durante el examen, para tener su cámara conectada para que yo vea que estén trabajando, ¿ya? Muy bien. ¿Tienen algún concepto o alguna cosa que quieran que se comente, que se mejore acá? Buen día, ingeniero. Sí, Sí, tengo una consulta. Bueno, además quisiera saber sobre la parte de los índices de confiabilidad. Eh, ¿Por qué todavía o qué razones hubo para que no se determinen todavía estos índices en Bolivia? lo que pasa es que los estudios de confiabilidad en Bolivia se han hecho desde el punto de vista determinístico. Antes decíamos de que para hacer un estudio probabilístico se necesitan un software especializado, es un trabajo bastante poroso, ¿no? Entonces se necesita la ayuda de programas. Y en Bolivia no tenemos programas de confiabilidad. Entonces es más sencillo considerar la confiabilidad desde el punto de vista determinístico, pero el problema es que va a la situación extrema, ¿no? Es decir, si una línea falla y hay pérdida de carga y hay esto y hay otro, entonces la solución es poner otra línea o poner más generación. Pero, ¿cuántas veces falla este equipo en un año? Cada 2 años, cada 3 años. Y el estudio de confiabilidad probabilística precisamente da esa información, ¿no? ¿Cuántas veces puede fallar este equipo en el tiempo? ¿Con qué probabilidad? Y si eso ayuda a tomar la decisión de cuándo incorporar un nuevo refuerzo, entonces hace ahorrar o sea, tener una mejor decisión en la inversión de refuerzos, por ejemplo, ¿no? Un estudio reciente que se ha contratado de confiabilidad precisamente ha tomado en cuenta este estudio probabilístico, pero el tema es contar disponible con el programa, calcular ciertos indicadores de confiabilidad, comparar un poco con lo que se maneja en los países vecinos y establecer estos índices. En Latinoamérica tampoco es muy, usan también más el criterio determinístico, ¿no? Porque es más conservador, ¿no? Van al lado más seguro. El probabilismo es un análisis matemático. Entonces, los países vecinos todavía tampoco, muchos de ellos no quieren dar el paso para hacer un análisis probabilístico. Pero al hacer el análisis probabilístico puede postergar un poco las inversiones, ¿no? Y eso a ayudar a tomar mejor decisión. Entonces, si bien esta técnica, el análisis probabilístico ya tiene una data antigua, estamos hablando de 1960, pero no se aplicaba por la falta de herramientas. Como les digo, es un proceso matemático bastante complejo, especialmente cuando se hace un análisis de confiabilidad mixto, que es generación-transmisión, ¿no? Entonces, por el tiempo que demora, es un proceso bastante moroso el hacer el análisis, a veces prefieren quedarse con el análisis determinista, ¿no?
En Bolivia hay por ejemplo, si se quiere incorporar una nueva línea de transmisión, hay un reglamento que que había sido emitido por la ex superintendencia, que permite, o más bien indica hacer un análisis costo-beneficio. Quiere decir, que si yo con la incorporación de esa línea, yo logro de alguna manera tener un análisis del análisis económico, tener un resultado positivo, o sea, quiere decir, al instalar esa nueva instalación de energía no suministrada y puedo pagar esa energía no suministrada que evito, vaya, entonces el proyecto es aceptable, ¿no? Este es el criterio en Bolivia. Chile es muy parecido, Chile también, ¿no? Pero no es probabilístico, ¿no? Más va por la justificación económica, ¿no? En el tema de generación, ahorita estamos, según la reglamentación, es un mercado de competencia. Es decir, si alguien quiere meter generación y esta generación es excesiva, es por su cuenta y riesgo, porque si no es llamada a operar, entonces no se le reconoce su inversión. En cambio, la transmisión, ahí sí se debe tener mucho cuidado porque esto está regulado, ¿no? Entonces, si se acepta la incorporación de una línea es porque o se le va a remunerar, está establecido, o no se le va a remunerar, eso está también claro. Pero nadie se va, me imagino, a arriesgar a invertir si no tiene la tecnología de transmisión, ¿no? Ingeniero, y si lográramos obtener los índices de confiabilidad, ya pudiéramos trabajar con esta información para la planificación a largo plazo. Sí, se puede, ¿no? Pero hay, como te digo, necesitas herramientas. Sí, exacto. Comprar esos programas que hacen ese estudio porque como quiera que no hablamos de uno, dos, tres componentes, sino hablamos de cientos de componentes, el número de combinaciones matemáticas que se hace de que está un componente y no está, es matemáticamente muy grande. Entonces tienen que ser herramientas muy poderosas para poder hacer el estudio. Por ejemplo, cuando se hace el análisis de confiabilidad de la transmisión, prácticamente son tres programas que trabajan juntos. Un programa de flujo de potencia, un programa de despacho económico y un programa de confiabilidad. Y dentro del programa de flujo de potencias tiene que estar incorporado uno de análisis de contingencias. Entonces, en el fondo son como si tuviéramos cuatro programas trabajando en uno. Entonces, la interacción de uno con el otro tiene que ser de tal manera ajustado que los resultados puedan salir de forma entendible y coherente, digamos, ¿no? Hay programas que están más dedicados a la adecuación, a la suficiencia de generación, ¿no? Por ejemplo, el Power Factory tiene una herramienta para el análisis de la suficiencia. El mismo Power Factory tiene un análisis, por ejemplo, para sistemas radiales, para su transmisión. Entonces ya hay herramientas construidas, ¿no? Pero el problema es generación-transmisión, ¿no? Ese es el problema. No existe todavía. Y la vez pasada conversando con uno de los ingenieros que trabaja en el software de Dixieland, decía que por ahora todavía no tiene esa herramienta para el análisis mixto, generación-transmisión, ¿no? Sí, la empresa con la que hicimos el estudio de confiabilidad tiene la herramienta, pero a veces no están muy dispuestos a
a deshacerse de la herramienta, porque eso significa que si tú necesitas, los vas a contratar. Si tú les compras, ya no necesitas contratarlos. Y por otro lado, también se dan cuenta, por lo que yo decía hace un momento, es muy, muy, muy moroso el estudio. Entonces, los tipos son expertos, desde la construcción del programa hasta el estudio propiamente, que como no es tan flexible, no es tan amigable el programa, ellos creen que lo más aconsejable es que lo sigan manejando ellos, sigan administrando ellos el programa, hasta que sea amigable y el usuario ya pueda hacer uso. Puedo yo entender desde ese punto de vista que su interés todavía de no vender la herramienta es por ese motivo, porque es un trabajo muy, muy, muy complicado. Está bien, gracias, ingeniero. Ok. ¿Otra consulta? Muy bien, entonces yo tengo dos transparencias más y aquí hay una curva muy interesante que se llama la curva que representa el comportamiento, digamos, de las fallas de un componente en el sistema, ¿no? Durante una primera etapa se llaman fallas precoces. Estas fallas que aparecen durante este primer periodo pueden reducirse si se ha hecho una buena puesta en servicio, un buen trabajo de puesta en servicio, donde ha permitido identificar algunos detallitos, ¿no? Si no, durante la operación falla, se repara, se corrige, falla, se corrige, se repara, etc., ¿no? Entonces, este proceso es muy importante considerarlo especialmente en el periodo de puesta en servicio. Después, ya puede tener una tasa de falla constante. Y esto gracias a que le hago los mantenimientos preventivos. Entonces, esto durante la vida útil es constante. Y si dejo de hacerle mantenimiento, realmente existe desgaste, entonces ya la tasa de falla empieza a aumentar, ¿no? Por desgaste de los equipamientos, porque ya no he podido conseguir repuestos, qué sé yo. Entonces, seguramente nos va a dar esa situación, ¿no? Aquí siempre me acuerdo de una anécdota. Cuando entró la línea Caranavi-Trinidad, entró en un periodo, el periodo lluvioso, ¿no? Donde obviamente esa línea tiene un trazo, un recorrido por zonas donde hay mucha vegetación, ¿no? Entonces fallaba muy seguido esta línea en ese periodo. Unas primeras veces era porque no se había ajustado bien un relé, una función, etcétera. Entonces fallaba por esas cosas. Se fueron corrigiendo, pero después seguían apareciendo las fallas. Hecho el análisis era que fallaba por proximidad de objeto. Entonces, ¿qué hicieron para resolver este tema? Replantearon su programa de mantenimientos, ¿no? Si antes había una o dos cuadrillas, entonces reforzaron las cuadrillas de mantenimiento para hacer la limpieza en el derecho de vía. Entonces observaron que la vegetación crecía muy rápido, entonces por proximidad de objetos se daba un arco, una falla, una de las fases y sacaba la línea. Entonces al mejorar esta rutina de mantenimientos, entonces lo que han hecho es reducir sustancialmente el número de fallas, ¿no? Antes, normalmente uno habla que cuando se diseña una línea, se diseña para que falle una vez cada 2 años, ¿no? Por el criterio de aislación, esas cosas, puesta a tierra, con todo eso. El diseño de la línea se piensa de esa manera. Pero en esta línea
fallaba pues varias veces en una semana, entonces eso ya era preocupante. Pero eso ya se ha ajustado ahora, ¿no? Se han corregido ya los problemitas que podía haber en el seteo de las protecciones, el tema de la limpieza en el derecho de vía también ya ha sido resuelto. Entonces ya más o menos tiene una tasa de falla constante, ¿no? Entonces eso nos da básicamente el comportamiento. Y bueno, ¿qué decía este caballero cuando veía que la línea fallaba muchas veces? Decía, pero ¿cómo puede fallar tantas veces si la línea es nueva? Decía, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un auto nuevo que sale de fábrica, pero después de haber sido rigurosamente probado. Entonces, claro, mientras es nuevo, ese auto garantiza que no va a fallar. Pero si en la puesta en servicio yo no le echo todas las pruebas que debo hacer para descartar precisamente algunos errores o cosas que no han quedado muy bien conectadas o seteadas, etcétera. Si no hago bien este proceso de puesta en servicio comisionado, entonces, claro, esta curva, en lugar de terminar aquí, esta curva puede terminar aquí, ¿no? Entonces, por eso les decía que es fundamental esta etapa. Y conocido esto, lo que corresponde es calcular, digamos, ahora la disponibilidad del equipo, la indisponibilidad del equipo. ¿Y cómo voy a hacer esto? A través de la estadística, ¿no? La estadística del funcionamiento del equipo me va a decir cuánto tiempo está en operación, cuánto tiempo está en reparación, cuántas veces ha fallado. Entonces, de esa manera, voy a tener, por ejemplo, el tiempo medio para la falla, voy a tener el tiempo medio de reparación y entonces voy a poder calcular el tiempo medio entre fallas. Y el tiempo medio para la falla, el inverso me va a dar la tasa de falla. Y el inverso del tiempo medio de reparación me va a dar la tasa de reparación, ¿no? Entonces, teniendo MTTF o MTTR o 1 sobre lambda o 1 sobre nu, entonces voy a poder calcular la disponibilidad, que voy a ser igual al MTTF sobre el MTTBF, ¿no? Y entonces puedo calcular A. O puedo calcular la indisponibilidad. Si ya tengo A, 1 menos A va a ser igual a U. Pero también U puedo calcular directamente a través de estos términos. ¿Está bien? Entonces, la siguiente clase vamos a hacer seguramente algún pequeño ejercicio para calcular la disponibilidad o indisponibilidad de un componente en base a la información de estos tiempos medios. ¿Está bien? Entonces, con un ejemplo, claro, este concepto va a quedar más claro y de aquí para adelante, claro, ya vamos a trabajar en base a esa información. Muy bien, eso es lo que yo tengo preparado para hoy día. Entonces, podemos continuar la siguiente clase. ¿Tienen alguna consulta? Buenos días, una consulta. El examen del primer parcial solamente va a ser hasta despacho hidrotérmico, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. Entonces, se van a peinar bien para el examen porque ahí me tienen que mostrar que están trabajando. Y a las 7 menos cuarto en punto, les voy a pasar las preguntas y 8 y cuarto en punto, máximo hasta 8 y media, tienen que subirlo al Classroom. Si alguien ha terminado, claro, lo sube antes, no hay problema y me avisa nomás. ¿Ya? Todo eso tiene que estar hecho a mano, ¿verdad?
Sí, sí, hermano, claro. Ingeniero, ayer hemos estado hablando con algunos compañeros, bueno, con casi la mayoría, y estaban viendo la posibilidad, si podría ser el lunes, daría más tiempo para estudiar. No, no, hemos marcado ya el viernes y respetamos la fecha del examen. Ya, está bien. Ok. Inge, el tiempo de resolución podría ser un poco más, tal vez, porque hay veces usted también se conecta un poquito más después o se retrasa o No, no, bien también el las momento, preguntas el van a tiempo que estar, tardemos en subir. las preguntas van a estar en el Classroom antes de las 7 menos cuarto. O sea que si ustedes entran 7 menos cuarto, ya van a tener ahí las preguntas, ¿no? Y en todo caso, vamos a ver, voy a tratar de planificar un examen que les lleve ese tiempo. Tampoco les voy a poner un examen más largo que implique más tiempo, ¿no? Ok. ¿Y qué otra consulta? Tal vez es un poco trivial la pregunta, pero lo tenemos que escanear en PDF las hojas que vamos a resolverlo, lo podemos mandar así en foto directo. No, pueden mandarlo en foto también. El tema es que por favor les voy a pedir que traten de escribir con letra imprenta, porque como puede ser una foto por ahí, incluso la misma escaneada con el celular se puede escanear, creo ahora, ¿no? Pero si no, una foto, pero trate de escribir claro, por favor, para que pueda ser legible. No hay problema, pueden mandar así también. Y no se preocupen, va a ser básicamente de lo que hemos trabajado, o sea que no va a ser ninguna sorpresa, yo creo. Además va a ser la primera experiencia de un examen virtual, ¿no? No sé si ustedes ya han dado alguno. Este va a ser su primer examen. El primero, El primero de todos, señor. ¿Ves? Entonces tienen que estudiar porque ya los demás exámenes se les van a venir encima y el posterior es peor eso. Es bueno. ¿Ya? Ok, entonces quedamos aquí y el viernes nos vemos 7 menos cuarto.